Muy bien, muchas gracias a Epic. Y vamos con la segunda entrevista del día. Eduardo Herrera Velarde es alguien que dedica su actividad a trabajar sobre temas de ética, integridad empresarial, lucha contra la corrupción y acaba de escribir este libro que se ve estupendo y que se llama La ley no sirve para nada, un sistema en crisis. Eduardo, gracias por venir al programa. ¿De qué Muchas se gracias. trata este sistema en crisis que hacen expuesto en ese libro que se ve muy, muy atractivo? Bueno, muchas gracias por la entrevista, Augusto. La idea del libro es plantear una tesis que parece ser obvia en la realidad, pero no lo es tanto, ¿no? Que la ley en ¿La este tesis cuál país, es? la ley no sirve para nada en este país. Yo lo quería poner en afirmativo, pero la editorial no quiso, ¿Ah, sí? ¿Por qué? porque ya era muy transgresor y era afirmativo, un poco Bueno, para pero mantener sería... Ah, bueno, pero la siempre curiosidad. un interrogante como título jala el ojo a Sí, veces. sí. Pero es lo que yo veo en la misma calle, ¿no? La ley, este país produce una norma legal cada 6 minutos y no cumplimos la Se ley. producen nuevas leyes. Cada 6 minutos. Hay un informe de Gaceta Jurídica de 2014. Una de las iniciativas en el Congreso más interesante de los últimos años fue la de Santiago Fujimori, que creó una comisión para decir, vamos a eliminar leyes. Claro. Esta vaina ya se desbordó, hay que eliminar leyes. ¿Se logró avanzar mucho en eso? No, No. porque además la opinión pública alienta al congresista que saca más leyes, Claro. ¿no? La medición es quién saca Y más. hay periodistas tontos que le preguntan, ¿usted cuántas leyes ha hecho? Ah, no Exactamente. ha hecho solo una. Ah, usted está mal, señor, ¿no? Yo votaría por el que no saca Así leyes. O es. sea, y creo que la labor del Congreso, hoy más que nunca se ve, es la representación. Y no hay representación. ¿Qué es la reglamentación? Explícanos, por favor. Básicamente que el congresista haga de abogado, de gestor de los intereses de los votantes a los cuales representa. Y que la gente sienta que el congresista me representa y puede tomar decisiones que me conviene, que me interesan. Exactamente, ¿no? Por eso existen las representaciones territoriales. Entonces, yo debería tener el teléfono de mi congresista de Lima, por el cual voté, y decirle, oye, Claro, mira, en mi cuadra hay mucho ratero. así es. ¿Qué vas a hacer? ¿No? Entonces, el congresista es un gestor y además, obviamente, un promotor legal, ¿no? Ahora, ahí no hay un problema de la composición del Congreso que impide. Yo viví en Estados Unidos unos 3 años y tenía mi distrito donde vivía era Massachusetts MA 02138, que era Cambridge, Massachusetts. Y me sorprendió cuando los colegas, o sea, de la universidad podían escribirle a su representante y decirle, esto no está caminando bien. Y le decían cosas muy, muy pequeñas. Y el congresista recibía la carta, no había internet en ese tiempo, ni email, y tomaba responsabilidad y buscaba resolver el problema. Pero había Totalmente. alguien que me representaba. Exactamente, porque además sientes en la obligación de que es tu cliente, un Claro, votante por el que es tu mandatario, y que se tu juega la mandante. reelección si es que me atiende a mis Y problemas. entonces, efectivamente, se ponen las cosas en su orden y el ciudadano pasa a ser el centro, porque acá lo que pasa es que el funcionario público y el político y las autoridades en general tienen la creencia que son, digamos, virreyes, reyes, señores feudales. Entonces, y la vemos con los gobiernos, esa distancia, esa frivolidad se ve en los actos cotidianos. Ahora yo me sentiría preocupado si es que sintiera que algún congresista, con muy pocas excepciones, ese Congreso me representara, ¿no? No, sí, Porque claro. diría, no, 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 esta gente que ahí, si yo sintiera, este señor me representa, yo diría, tengo un problema, iría al Sí, psicólogo. o sea, de repente llamo y me termina extorsionando, ¿no? O sea, pero uno de los puntos importantes también es que nosotros somos responsables de quienes hemos puesto ahí, ¿Por qué? Yo por, quisiera ac- cuestionar eso, pero te pregunto por qué. por acción u omisión, ¿Por quién? porque Por lo que hemos votamos. votado por ellos. Ya, pero ahí yo te digo que yo no voto por el mejor peruano, voto por lo que me ponen en la vitrina de estos partidos. Y lo que me ponen es un desastre. Claro, Entonces, ¿qué claro. cosa puedo hacer yo? Si no hay democracia entre los partidos, ¿cómo Sí, puedo yo? Me dicen, oye, ¿por qué compras mal? Pero es lo que hay en la góndola de este país llamado Perú. sí, mira, yo veo un fenómeno en muchas elecciones. Yo suelo votar nulo en muchos casos ante esa cuestión, que mucha gente cuestiona y dice, es irresponsable, no, es una opción. Sin embargo, eh, en muchos casos veo que tú ves un candidato que es bueno y dices, pero no va a ganar, y no voto por él. Ajá. Esa lenidad, ese abandono es el que yo cuestiono. Entonces, que en muchos casos pasa. Entonces dices, oye, este candidato no va a ganar, mejor voto por este que es más conocido, tiene posibilidades, pero sabemos de dónde viene y no importa. Bueno, pues ya de repente uno viene tan maltratado. Yo en la última elección voté por dos congresistas
que luego dije, Dios mío, ¿por qué hice eso? Sí, claro. ¿Por qué hice eso? Cuando las vi actuando, yo me ilusioné que podían ser personas pues, Sí, interesantes, pero cuando las vi en acción, dije, Dios mío, qué sí. error he cometido en la vida. Sí, claro, porque además la campaña es una estafa, ¿no? Es una farsa, un enamoramiento. Entonces el candidato saca lo mejor de sí y al final tú terminas creyendo. Ese fue el fenómeno Castillo, ¿no? Claro. Cuéntanos más del libro, por favor. Sí. Bueno, en el libro empezamos a hablar de básicamente algunas torpezas y cómo nacen las leyes. Por ejemplo, el reglamento, ¿no? El bendito reglamento que le pongo con una palabra media subida de tono al reglamento ahí. ¿Cuál es la palabra subida? Adrián, nomás acá. Bueno, es el fucking reglamento, El ¿no? fucking reglamento. Sí, entonces, Que sería como el jodido el reglamento o algo jodido así. reglamento. ¿Sí? ¿Qué pasa? Toda ley necesita un reglamento para ser ley. Entonces, por ejemplo, hay un caso ahí que hablamos de las leyes de los pacientes con cáncer. Se demoró como 90 días en salir el reglamento y la ley no pudo ser aplicada. Entonces, esa cuestión de reglamentarismo tenemos que bajarla. Y que ese reglamento no es otra cosa que la aplicación de la ley. ¿Y eso por qué pasa? Porque hacemos leyes muy difíciles. Entonces no se Y saben le difíciles son aplicar. leyes que no sirven. O sea, para qué hacen leyes que no sirven? Además, las leyes declarativas, ¿no? El día del pollo a la brasa, el día del Perú, el molientero, el día, o sea, Sí, yo quiero estamos, protestar con eso. Todavía no hay el día de la papa rellena. ¿Cuándo lo van a crear, por favor, señores congresistas? es un clamor popular la papa rellena, sí, claro. Y ahí también me echan muchas trafas, ¿no? Declaran en urgencia tal distrito Claro. y ya sabemos lo que pasa ahí, ¿Qué pasa ahí? que empiezan por la velocidad de declarar tal o cual distrito, se contrata rápido y viene la Así corrupción. es. Esas declaraciones de emergencia que se piden permiten que a los policías que están ahí les duplican el sueldo. Claro. Y que luego pueden contratar y comprar al primo, al otro y comenzar a robar más rápido de lo que robaban antes las Exactamente, autoridades. entonces es un pase libre que la gente no advierte. Tenemos muchas leyes que no tienen calle, eso es lo que yo ¿Qué sostengo, significa una ley que no tiene calle? que está pensada desde la burocracia y no hacia abajo. Y pongo un ejemplo muy simple. En la época de la pandemia, sacaron una lista, números clausus, de qué actividades estaban permitidas. Una de las actividades que no estaba permitida era el comercio electrónico. ¿Y por qué? Se les olvidó que Así. era una obviedad. Claro, Entonces la gente no podría comprar computadoras. Y claro. estuvo hasta que la ley se modificó. Eso es cuando la ley no tiene calle. Y pongo un ejemplo que sí tiene calle. ¿Dónde compraba la gente? ¿Dónde conseguía la gente los contratos de compraventa de autos? ¿Dónde? En la librería. Ah, ah, sí. Claro. Tú quieres vender un carro, vas a la librería, ya no necesitas el abogado y un No, formato. claro. Entonces, eso es calle. La gente Bueno, ahora necesita. se venden los carros muy rápido, ¿no? Ahora se vende muy En la, rápido. en la calle vas, lo revisan, tan, vas a la notaría y se acabó. Como debe ser. En 20 minutos resuelves el tema. Como debe ser. Entonces, necesitamos que los congresistas, y ojo, no solamente los congresistas, sino los burócratas, funcionarios en general, tengan calle. Porque mira, la gran mayoría de normas no las emite el Congreso, No, las emite el Ejecutivo, el Poder Ejecutivo. ¿no? Entonces, casi Hasta en todo el árbol de gobierno central, provincial, claro, distrital, todos. casi en un 90%, Los municipios. todo. Y ahí, en esa dinámica, no hay debate, no hay publicidad, es unilateral, Transparencia, no hay ninguna no hay transparencia de ninguna cómo se deciden transparencia. las cosas. Es el poder del funcionario público que un día se le antoja sacar esa norma que no tenía comercio electrónico. Entonces, yo lo que digo es, necesitamos calle, necesitamos menos normas, más inteligentes, más sensatas, y al final de todo, yo postulo que lo que necesitamos es más autorregulación, ¿Qué significa autorregulación? que la persona se gobierne a sí misma sin necesidad de una persona que le diga qué tiene que hacer. En este país, yo pienso que el país es un país huérfano, de madres solteras, vivimos buscando un padre, y ahí está el buquelismo, ¿no? Entonces el peruano dice, necesitamos un gran padre, tirano, malo, que me haga cumplir la ley. Claro. Y eso no pasa, pues ya vemos lo que pasa con el buquelismo. ¿Qué pasa con el buquelismo? Se convierte en tiranía y en Así dictadura. es. Pero Y hay gente que eso lo seduce. viven enamorados en este país. Si uno de va por la tiranía. Panamericana Sur, Panamericana Norte, dice Herrera y Bukele. Sí, Álvarez sí, y sí. Bukele. Todos los que quieren ser candidatos, Bukele al Una lado. guachafería inmensa, ¿no? Además de Milei, o sea, somos tan despersonalizados que tenemos que imitar a un personaje. ¿Ustedes se imaginan acá teniendo estas normas legales y esta policía y esta fuerza policial haciendo lo que hace Bukele?
Y ya vemos, Bukele ya se hizo mandatario indefinido y eso va a ser peor. Aquellos enamorados, Bukele lovers, se van a dar cuenta de eso después. Ahora, volvamos al tema del libro, la ley. ¿La ley es un concepto relativo en el Perú? Te pongo dos ejemplos. Escuchaba hace poco a Enrique Gersi en una charla que decía que él había ido a litigar en algunos casos, incluso mencionaba Cusco. Entonces, cuando le decía a la jueza, se contaba y decía, "Ah, pero esto está aquí en el código, la ley", y decía, no, 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 doctor, esto es en Lima. Acá no, acá es Sí, sí, diferente. sí, es Entonces, claro, cierto. el concepto de relatividad, la teoría de la relatividad de la ley. Y yo trabajé en la Comisión de Acceso al Mercado de Indecopi al comienzo, en los años 90, y habían, los municipios creaban unas disposiciones, como por ejemplo las empresas del sistema eléctrico, en que les ponían unas tasas por metro. ¿No? Entonces venía el alcalde para justificar, pues le decía, "Pues, no puede poner eso". Y su argumento era, ¿no se dan cuenta ustedes que mi pueblo está abandonado y que va a pasar rico MacPato por el pueblo? Tengo que ver cómo le saco el dinero Ah, para poder mejorar el pueblo, a la sí. situación del pueblo. Sí, este país es federado de facto, ¿no? Claro, En ese tipo de cosas. O sea, efectivamente a mí me pasó cuando litigaba ese tipo de cosas. Eso es en Lima, acá no, aquí es otra claro, ley. Y tengo un caso ahí en Tambo Grande, en la época de la pandemia. El alcalde de Tambo Grande prohibió las bebidas alcohólicas. así. Listo, no hay más. Entonces, y uno Y decía, que, oye, ¿qué le pasa a este individuo? O sea, claro, no puedes prohibir algo, pero es esa pero idea ¿qué es de, lo que hace? Creó el mercado negro inmediatamente, que va a costar más caro y que deja ganancia para otros. o cáete con la tuya y Claro, yo te permito que pase el... Entonces hay esa monarquía, ese feudalismo absurdo. La ley es absolutamente relativa, tanto así que en la Constitución existe el derecho a la salud, al agua, y ¿dónde está? Entonces, tú vas a un hospital, yo siempre digo que el Perú es un país muy liberal, porque la gente va a seguros privados y la seguro, educación también. claro. Y Ento- está privatizado la seguridad, o tienes que contratar al guachimán, o tienes que, en la comunidad se organiza para hacer su propio servicio de... Exactamente, es un Eso se ha país privatizado hace mucho casi tiempo. anárquico, ¿no? Entonces, claro, tú vas ahí y dices, ¿qué derecho a la salud? Si a la gente la tratan como bultos, la tratan mal. Claro. Eh, Ahora, hemos ocupado de la problemática. Sí, Pasemos a la solucionática. sí, ¿Tiene arreglo esto? sí, claro que sí. ¿Cómo? Por ejemplo, ¿no? Hay organismos en el Congreso que hablan ya de un análisis económico. Ese es un gran punto. O sea, que cada ley debe tener un análisis de Pero de costo-beneficio. verdad, tú ves Pero, todas las leyes, es un párrafo pero copiado. yo leo el análisis costo-beneficio de algunas leyes o Es de muchas copiado. leyes y dice, no produce ningún costo. No va a Al generar diablo. gastos al Ya presupuesto está. nacional, por lo tanto, eso es, ya me la sé. Y es un copy-paste burdo. Entonces, ¿qué es un análisis económico de este tipo de normas? Que la norma sea necesaria, Claro. que no genere un costo. Te pongo un caso. Que la lavada no nos salga más caro que la camisa. Exactamente. Hay muchas normas que generan costos de implementación. Por ejemplo, los chalecos y las motocicletas. Exactamente. O el genial alcalde de Miraflores que le gustaba decir, acá no pueden ir personas en dos motos, dos en una moto. ¿Cómo se controla eso? Claro. ¿No? O el bocinazo. ¿Cómo se controla el bocinazo? ¿El bocinazo qué es? El toque de la bocina en el Ah, tráfico. ¿Cómo se controla eso? Te pone multa de 4.000 soles la que use la bocina abusivamente. ¿Quién lo con qué? claro, pero es que todo funciona mal. El otro día me paró un policía aquí en la esquina de Reducto con 28 de julio porque le metió un bocinazo al que estaba adelante. Entonces el policía me dijo, ¿pero por qué tocó este bocinazo? Porque estamos en luz verde y ese señor se ha parado a media cuadra Claro, para bajar a los pasajeros, bajar la carga y todo. Entonces, ¿por qué no lo controlas a él primero? claro. Ese es criterio. Claro. La bocina es un arma, finalmente, pero si Claro, yo, evidentemente... yo, yo estaba mal, pero el otro también estaba No, mal. no, no, es que creo que la bocina es para algo. Es para protestar o alertar, ¿no? Pero decir indiscriminadamente que no hay subjetividad. Ya, productor, no me eluda la pregunta. ¿Cómo Ya. se arregla esta vaina? Bueno, primero, tenemos que tener una oficina de análisis económico más fuerte, que sea exigencia, que hay un tamiz por el cual la norma no sale si no tiene un análisis económico de verdad, Claro. ¿no? Y ese análisis económico implica calidad regulatoria. O sea, oye, la norma es necesaria, existe una norma que pueda suplir esto. Esa oficina tiene O el que ser problema muy se puede fuerte. arreglar sin crear más reglas. Exactamente. Hay una norma, por ejemplo, que impulsa el uso, que regula el uso de la fuerza. No hay cosa más bruta que el uso de la fuerza. ¿Cómo lo haces legal? Entonces, digamos, tienes a la policía en un tiroteo y dices, oye, voy a hacer... No, no es sostenible. Entonces,
Eso es una cosa que hay que hacer. Segundo, la calidad de los representantes y ahí los partidos tienen mucha responsabilidad. Que nos ¿No? ofrezcan un mejor menú, ¿no? ¿No? Para escoger un buen plato, pero si lo que nos ofrecen es lo que nos ofrecen, Exactamente. Pero, por ejemplo, y ahí viene la autorregulación, y ahí es donde las entidades, la sociedad civil debería exigir, oye, tienes que regular mejor tus filtros. Hace poco vi una entrevista a una candidata de un partido que le hicieron puré porque no sabía cosas elementales como la representación, sí, ¿no? Entonces yo llamé al periodista y le dije, "Oye, no seas malo, la hiciste puré con 2 preguntas". Ese es el punto, que tenemos que ser más responsables en el momento del voto. Por eso es que hablo finalmente de ciertas virtudes que tiene que tener el peruano. El peruano vota como un niño de 8 años, tiene más información para comprar un celular o un televisor que para votar. Y oh, después, claro. y después nos quejamos. Bueno, y el problema es que uno, claro, lo que dice es cómo nos arreglamos para poder resolver esas cosas, si es votar bien, elegir bien. Es algo que no nos preocupamos, ¿no? Con la gente tan distanciada de la política, por lo que pasa en la política. Correcto. Y ahora, teniendo 45 partidos políticos, esto va No a ser, exagere, creo que son 43. bueno, ya. Por favor, doctor. Y ahora, como dice Vergara en un artículo que le leí excelente este domingo, eso va a ser un narcisismo político alucinante, ¿no? O sea, Claro. cada uno va a querer llamar la atención de la manera más estrambótica y divertida que se puede imaginar. Eso es cruelmente risible. Y yo creo que lo que tenemos que empezar es impulsar a la gente, la, la trascendencia que tiene el voto. Mm, Porque eso creo que no lo estamos midiendo. claro. Ahí está la trascendencia, el sentido de responsabilidad, de hacerse cargo de un voto que no es cualquier. Hay gente que ha muerto por el voto. Voy a tomar en cuenta su relación y abandonar la tesis que ya me estaba preparando para defender esta elección de, en vez de votar por el mal menor, vamos por el peor de una vez. Claro, de frente. O por sorteo, como dice ¿Para qué? Vergara. Ya, vámonos de frente, hagamos las cosas El bien. libro ya está a la venta, se Sí, puede conseguir en sí, cualquier librería. está en la venta en cualquier librería y bueno, espero que lo compren. Es un libro simple, no tiene pretensiones ni florituras, así es que vamos a ver si Yo voy a sale agarrar mi bien. lapicero, voy a quitarle Sí, los signos de interrogación, que diga la ley no sirve para nada. sí. Eduardo Herrera ha tenido la gentileza de venir acá a presentarnos este libro que se ve estupendo. Le quiero agradecer muchísimo y vamos entrando al final.